Así que los invito ahí a que busquen en sus Biblias en Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12. Marcos capítulo 10, versículo 1 al 12. Seguimos en nuestra exposición, nuestra serie expositiva de este Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar exponiendo estos versículos del capítulo 10. Y vamos a estar predicando bajo el tema, y es una pregunta, ¿y qué con el divorcio? ¿Y qué con el divorcio? Dice así la palabra del Señor: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Padre, vamos a exponer tu palabra, Señor, y necesitamos que tú seas con nosotros en esta tarde, Señor, que tú nos des la sabiduría necesaria para poder exponer lo que tú has revelado por medio de tu palabra, y que no sean nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, sino que tú puedas ministrar a nuestras vidas en esta hermosa tarde por medio de tu palabra, y que podamos salir de aquí edificados, confrontados si es necesario, animados para poder seguir hacia adelante, Señor, y poder atender a lo que tú has revelado por medio de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, cuando yo llegué a nuestro texto esta semana y comencé a estudiar para el pasaje de esta tarde, me recordé de una manera muy especial por qué es tan importante que nosotros prediquemos como dieta habitual series expositivas y secuenciales de la palabra de Dios cada domingo cuando estamos en este tiempo juntos. Y la razón es porque me hace enseñar a mí sobre materias y temas que quizás yo no estaría tan inclinado a elegir si simplemente se dejara a mi elección personal. La última vez que estuvimos en Marcos hablamos acerca de la realidad del infierno, un tema que lo más probable tampoco yo hubiese elegido como un tema para predicar un domingo, y hoy, sin embargo, nos toca hablar acerca de este tema del divorcio. Nuevamente, no es un tema que sea la primera opción a la hora de predicar. Pero así como la realidad del infierno era un tema importante para nosotros, también lo es saber qué dice la Biblia acerca de este tema del divorcio, mis hermanos. Y reconozco que este tema del divorcio es complicado. Y tal vez solo mencionar la palabra divorcio, estoy casi seguro que afecta de diferentes maneras a cada uno de ustedes. Algunos de ustedes han experimentado el divorcio de primera mano. Algunos de ustedes lo han experimentado como niños y han experimentado el dolor de lo que es haber vivido el divorcio en sus hogares. Y la palabra divorcio trae dolor al corazón. Algunos de ustedes han experimentado el divorcio tal vez en su propio matrimonio. Y la palabra divorcio trae a colación dolor, tal vez vergüenza, tal vez ira, tal vez amargura. Algunos de ustedes no han experimentado el divorcio, pero están en un matrimonio que sienten que se encamina hacia esa trayectoria, y es probable que hoy no quieras escuchar acerca de este tema del divorcio. Hay otros que están experimentando tal vez matrimonios saludables en los que han decidido que la palabra divorcio no forma parte de su vocabulario, y lo más probable entienden que este tampoco es un mensaje al cual ellos deban prestar atención. Y hay algunos de ustedes que son solteros, que aún no están casados, o que ya no están casados porque su cónyuge tal vez ha fallecido, y lo más probable ya están listos para rechazar este sermón porque no se aplica de manera directa a ustedes.
Pero yo quiero animarles, mis hermanos y mis hermanas, en esta tarde, como veremos en las palabras de Jesús, que la institución del matrimonio es importante, no solo para los hogares y vidas individuales, sino para el bienestar de toda nuestra sociedad. Por lo tanto, deberíamos estar preocupados no solo por nuestros matrimonios, sino cómo ve el matrimonio nuestra cultura. Y entonces surge la pregunta del tema de esta exposición: ¿y qué con el divorcio? Y este es el título del sermón, pero también es la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. Pero antes de que nosotros lleguemos a la respuesta que Jesús le da a la pregunta de los fariseos, hay algunas cosas que nosotros debemos saber que nos van a ayudar a entender este tema. Y el primero es el contexto en el que esta pregunta se hace. Los agentes de ventas de propiedades le dirían a una persona que quiere comprar una propiedad que hay algo muy importante a la hora de comprar una propiedad, y eso es ubicación, ubicación, ubicación. Y cuando estudiamos un texto también debemos tener esto en cuenta. La ubicación importa, el contexto importa, y el contexto de esta pregunta es muy importante para nosotros poder entender la enseñanza de Jesús. Y eso nos lleva, mis hermanos, a nuestro primer punto, y es que esta pregunta se hace en medio de una multitud. Lo primero que notamos es que esta pregunta se hace en medio de una multitud, y creo que eso es muy importante que nosotros lo veamos. ¿Por qué? Porque esta pregunta no se hizo en medio de una sesión privada de discipulado. No se trata de una situación específica con el matrimonio de alguien en específico. Pero esta pregunta se hace en medio de una multitud de personas que representan muchas situaciones diferentes, porque había mucha gente escuchando la pregunta de los fariseos y estaban esperando la respuesta de Jesús. Ahora, la verdad que Jesús transmite en esta ocasión sería la misma, ya sea en una multitud o a un individuo de manera particular. Pero la forma en que esa verdad se transmite y se aplica puede ser diferente dependiendo del contexto. Por ejemplo, si usted se acuerda de la conversación y usted compara esta conversación sobre el divorcio y el recasamiento con la mujer de Samaria, que acababa de salir del divorcio número 5 y que había renunciado tanto al matrimonio que simplemente estaba cohabitando con su próximo amante, es muy probable que la respuesta de Jesús sea tal vez la misma, pero con un contexto diferente. Jesús no le dice nada diferente a la mujer samaritana sobre el divorcio y el recasamiento, pero escuchamos su aplicación particular a su situación. Pensemos también en la mujer sorprendida en adulterio, que está a punto de ser apedreada en Juan capítulo 8. La misma verdad, pero aplicada a su situación personal, de manera personal. Y eso es lo primero que hay que notar sobre el contexto de esta pregunta, mis hermanos, que se hace en medio de una multitud. Lo segundo es que esta pregunta es una trampa. Esta pregunta es una trampa que le están haciendo los fariseos a Jesús. Y si usted va ahí al versículo 2 de Marcos, capítulo 10, usted va a ver la pregunta que le hacen los discípulos, los fariseos. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. En la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 2 dice de la siguiente manera: vinieron unos fariseos y trataron de atraparlo con esta pregunta. Ellos estaban tratando de atrapar a Jesús con esta pregunta, pero Jesús lo sabía, mis hermanos. Jesús sabía que esto era una trampa por parte de los discípulos. Y miren, mis hermanos, había dos formas en que podrían haber estado tratando de atrapar a Jesús. La primera tiene que ver con dónde se hace esta pregunta. ¿Dónde es que se hace esta pregunta? ¿En qué lugar es que se hace esta pregunta? Marcos nos dice que la pregunta se hace en la región de Judea, más allá del Jordán, lo que significa que está al este del río Jordán. Y esta es la región de Perea. Mientras Jesús y sus discípulos viajan a Jerusalén, ellos toman la ruta judía tradicional que pasa por alto Samaria al viajar por Perea. Porque por lo general había un terreno que cruzaba entre un lugar a otro y el centro era Samaria. Y los judíos no les gustaba pasar por Samaria, sino que pasaban por el alrededor. La mayoría de los judíos pasaban por alto Samaria porque no querían asociarse con los samaritanos
Y en esta ocasión, Jesús pasó por alto a Samaria porque los samaritanos no querían recibirle, mis hermanos. Si usted lee en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 53, usted va a encontrar parte de esta explicación, donde dice, cuando se acercaban los días en que debía ser tomado, esa palabra tomado es arrestado, puso su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para prepararle, pero el pueblo no los recibió porque su rostro estaba vuelto hacia Jerusalén. Entonces Jesús obedeció y viajó entonces por el área de Perea. Y la razón por la que esto es importante es porque Perea es donde Juan el Bautista ministraba, mis hermanos. Perea es una región bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. Y Herodes Antipas fue el que hizo arrestar y ejecutar a Juan el Bautista. ¿Y por qué hizo arrestar y ejecutar a Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Por las declaraciones de Juan sobre el divorcio y el recasamiento, mis hermanos. Herodes Antipas no tenía ningún problema en que Juan andaba por ahí por el desierto predicando arrepentimiento de pecado y que se fueran a bautizar. Lo que sí le molestó a Herodes fue cuando él comenzó a reprenderle públicamente por su divorcio y su recasamiento con su cuñada. Herodes Antipas y su cuñada Herodías se habían divorciado de sus cónyuges y se habían casado. Juan les dijo públicamente que eso no estaba bien y por eso fue que fue arrestado y luego asesinado. Y si usted se acuerda, hace muchas predicaciones atrás, en Marcos 3:16, nosotros vimos que los fariseos y los partidarios de Herodes estaban trabajando juntos para tratar de destruir a Jesús. Y aquí vemos su plan en acción. Como dice un comentarista, el plan de los fariseos era el siguiente: hagamos que Jesús cometa el mismo error que cometió Juan con sus declaraciones. Esa es la trampa que ellos están tramando, mis hermanos, en contra de Jesús. La segunda parte de esta trampa tiene que ver con quién hace la pregunta. Los fariseos están haciendo la pregunta sobre el divorcio y eso se debe a que había una división entre los fariseos sobre cuándo el divorcio era legal y cuándo no lo era. Ellos se discutían entre ellos, mis hermanos. Y esa diferencia entre fariseos era la forma en que ellos interpretaban un pasaje en específico que se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Si usted puede buscarlo ahí en sus Biblias, usted puede ver este versículo que los fariseos estaban divididos. Y dice Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Este es el versículo sobre el cual los fariseos están divididos. La diferencia de interpretación se centraba en una frase de ese versículo: alguna cosa indecente. Y había una escuela de pensamiento que era la más conservadora en la época de los fariseos, y ellos seguían a un rabino que se conocía como el rabino Shammai, que existió más o menos entre el 50 antes de Cristo al 30 después de Cristo. Y Shammai enseñaba que algo indecente se refería a algún tipo de mala conducta sexual antes del matrimonio. La palabra indecente, por lo general, en el Antiguo Testamento hace alusión a la desnudez. Ahora, esto no se refiere al adulterio, mis hermanos. De acuerdo con la ley mosaica, el adulterio se castigaba con la muerte, no con el divorcio. Entonces, esta cosa indecente fue una especie de mala conducta sexual que no necesariamente llegó al adulterio. Otra escuela de pensamiento seguía a otro rabino, que era conocido como el rabino Hillel, y el rabino Hillel era mucho más liberal en cuanto a la interpretación de este texto bíblico de Deuteronomio 24. Y él aplicó ese término de la manera más amplia posible. Y para esta escuela de interpretación, algo indecente se convirtió en cualquier cosa. Desde, por ejemplo, una mala conducta sexual, quemar la cena de tu marido, o simplemente encontrar una esposa más atractiva que la que tenías actualmente, y muchas otras más excusas, mis hermanos, por las cuales un hombre podía darle carta de divorcio a su esposa.
Por todas estas razones y muchas más, un esposo podría escribir un certificado de divorcio a su esposa y deshacerse de ella. Y en la época de Jesús era el punto de vista de Hillel el que dominaba la cultura judía, especialmente en la época de Jesús. En la cultura judía, mis hermanos, el divorcio era común y era frecuente. Y podríamos decir que hasta fácil. Porque si por cualquier razón, mis hermanos, un hombre podía darle carta de divorcio a su mujer, pues a la primera pelea o a la primera discusión o al primer desacuerdo, él venía y le escribía un certificado de divorcio y se deshacía de ella. Para que un hombre se divorciara de su esposa, simplemente tenía que encontrar algo que él calificara como indecente y podría escribirle un certificado de divorcio. Y los fariseos están intentando atrapar de Jesús con esta pregunta. Mis hermanos, la respuesta de Jesús molestaría a la multitud por su opinión sobre el divorcio, porque había gente escuchando a ver qué va a decir Jesús. O los fariseos podrían mostrar que Jesús está contradiciendo la ley mosaica. Así que Jesús tiene que saber, mi hermano, cómo va a responder esta pregunta. Y él sabe cómo va a responderla. Entonces, mi hermano, ¿cuál es la respuesta de Jesús ante la pregunta de los fariseos? Bueno, su respuesta a la pregunta, ¿saben qué es? Una pregunta propia. Jesús a menudo responde a las preguntas de sus oponentes con su propia pregunta. Y no lo hace para evitar el tema o para evitar la pregunta que están haciendo, sino para llegar realmente al meollo del asunto que realmente se está abordando. Y cuando se trata de divorcio, realmente la pregunta no es ¿y qué con el divorcio? La pregunta que Jesús quiere saber de los fariseos es ¿y qué con el matrimonio? Y eso nos lleva, mis hermanos, a nuestro tercer punto, la contrapregunta de Jesús a la pregunta de los fariseos. Ellos quieren saber acerca del divorcio y Jesús les pregunta, ¿y qué con el matrimonio? Los fariseos vienen queriendo hablar con Jesús sobre el divorcio, pero Jesús quiere hablar sobre el matrimonio. Y eso se debe a que si queremos entender el divorcio, solo podremos hacerlo si tenemos una comprensión correcta del matrimonio, mis hermanos. Parte del problema que nosotros estamos viviendo en esta sociedad, donde el 60% de los matrimonios terminan en divorcio, no es porque tengamos fundamentalmente un problema con el divorcio, es porque tenemos un problema serio con el matrimonio. Hemos perdido de vista lo que realmente es el matrimonio de acuerdo a la cosmovisión de Dios. Miren, hay unos autores que se llaman John Adams y Nancy Williamson y ellos muestran la ceguera de la cultura cuando escriben acerca de este tema en un libro que se llama Divorcio, cómo y cuándo dejarlo ir. Y miren lo que estos autores dicen acerca del matrimonio en el día de hoy. Dice, tu matrimonio puede desgastarse o puede desgastarte. Las personas cambian, sus valores y estilos de vida cambian. La gente quiere experimentar cosas nuevas. El cambio es parte de la vida. El cambio y el crecimiento personal son rasgos de los que debes estar orgullosos, indicativos de una mente inquisitiva. Debes aceptar la realidad de que en el mundo multifacético de hoy es especialmente fácil que dos personas se separen. Dejar ir su matrimonio, si ya no es satisfactorio, puede ser lo más exitoso que hayas hecho en tu vida. El divorcio puede ser un paso positivo de resolución de problemas y orientado al crecimiento. Puede ser una victoria personal. Estos son los libros, mi hermano, que se venden por ahí como bestseller y la gente los compra. Esto obviamente no son dos personas creyentes las que escriben este libro. Son dos personas totalmente con una cosmovisión distinta a la que Dios ha creado. Pero esta es la mentalidad de la mayoría de la gente en el día de hoy, mis hermanos. Esta es la mentalidad de la cultura. Si tu matrimonio no te hace feliz, si tú no te encuentras satisfecho, pleno, realizado, pélate y vete. No hay nada que te aguante. Y si lo haces, eso podrá ser un triunfo personal para ti. Esto es lo que muchos en nuestra cultura piensan sobre el matrimonio. El matrimonio lo ven como un estado temporal que se puede terminar en cualquier momento. Y como dicen muchos, simplemente el matrimonio ya no nos conviene, ya lo hemos superado, ya crecimos por encima del matrimonio, por ende vamos a seguir nuestro camino de manera individual.
Jesús dice, mis hermanos, que si quieres hablar sobre el divorcio, primero debemos hablar sobre el matrimonio. Los fariseos le hicieron a Jesús una pregunta capciosa, así que Jesús les regresó la pregunta también con una pregunta capciosa, y eso lo vemos en el versículo 3. ¿Cómo le responde Jesús en el versículo 3 a la pregunta del versículo 2? ¿Qué les mandó Moisés acerca del divorcio? El truco de la pregunta tiene que ver con el verbo mandar. Jesús pregunta, ¿qué les mandó o qué les ordenó Moisés? Pero fíjense en el verbo que le vuelve a él en respuesta a esta pregunta. Y eso lo vemos en el versículo 4. Miren cómo responden los fariseos. Moisés permitió que un hombre escribiera un certificado de divorcio. Pero mis hermanos, eso no está respondiendo la pregunta. Hay una gran diferencia entre mandar y permitir. Hay una gran diferencia entre mandar y permitir. Esto yo lo puedo más o menos presentar con una ilustración muy simple. Aquellos que somos padres vamos a entender esta ilustración. Y yo como hijo también, cuando era niño, me acuerdo de esta situación. A menudo nosotros le damos un mandato a nuestros hijos que lleven a cabo, ¿verdad? Alguna instrucción. Cuando ellos eran más pequeños, nosotros les mandábamos a que se comieran todo lo que estaba en el plato de comida. ¿Y qué era lo que recibíamos de vuelta? No el cumplimiento del mandato, sino la pregunta de la concesión. ¿Me comí lo suficiente para cumplir con el mínimo que me estás permitiendo? Papi, así ya. Mami, ya. Con esto puedo. Ya terminé. Hay una gran diferencia, mi hermano, entre mandar y permitir, pero a menudo lo que buscamos no es lo que se ordena, sino lo que se permite. ¿Cuál es el mínimo permitido? Y los fariseos apuntan a lo mismo. Ellos están buscando lo permitido, mis hermanos. Pero hay que ser justos con los fariseos. La razón por la que los fariseos no regresaron con una orden o un mandato sobre el divorcio, ¿sabe por qué? Porque no hay ninguna. En ninguna parte se ordena el divorcio, mis hermanos. En cambio, el divorcio se da como un permiso. Pero Jesús dice, hablemos de un mandamiento que rodea la idea del divorcio, y ese es el mandato de Dios para el matrimonio. Y eso, mis hermanos, se remonta no a Deuteronomio capítulo 24, sino a Génesis capítulo 1 y a Génesis capítulo 2. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vemos el mandato de Dios sobre el matrimonio. Este es su plan para el matrimonio humano. Aquí es donde el matrimonio encuentra la bendición y el favor de Dios. ¿Y cómo luce eso? Un hombre, una mujer, de por vida. El mandato de Dios para el matrimonio es heterosexual, monógamo y de por vida. Ese es el diseño de Dios, mis hermanos. Muy diferente del ideal presentado en la cita de los autores que les mencioné anteriormente. Esta es la respuesta de Jesús a la pregunta, ¿y qué con el matrimonio? Pero en esta respuesta también vemos su respuesta a la pregunta de los discípulos, ¿y qué con el divorcio? ¿Cuál es el mandato de Dios con respecto al divorcio, mis hermanos? Según la Escritura, no debe suceder. Aquí está el mandato de Dios sobre el divorcio. Marcos 10:9, ¿qué dice? Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. En otras palabras, el mandato de Dios es, no lo hagas. Jesús dice, sí, Moisés permitió el divorcio, pero él da las razones de por qué. Debido al pecado de ustedes, debido a la dureza del corazón de ustedes, él permitió un divorcio. Pero si vemos detenidamente, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 24, veríamos que realmente lo que es Deuteronomio 24:1 es una protección para quienes fueron víctimas del divorcio. Eso no es, mi hermano, una licencia para el que quiere divorciarse. Es una protección para la persona que va a ser afectada por el divorcio. Si usted lee Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4, usted podrá encontrar esta protección. Y esta protección era para las mujeres
que se divorciaron por todas y cada una de las razones antes mencionadas y fueron despreciadas como una propiedad barata. Cuando un hombre simplemente ya quería salir de su mujer, encontraba cualquier razón o justificación para deshacerse de ella y se deshacía de ella, escribía un certificado de divorcio y se acabó el asunto, mis hermanos. Y Deuteronomio 24 está puesto ahí para proteger a la mujer, que lo más probable va a quedar en una situación difícil a causa del divorcio. Dios puso protecciones al establecer pautas sobre lo que debería suceder en un divorcio. Pero el divorcio, mis hermanos, no fue un mandato dado por Dios. De hecho, en Malaquías, Dios expresa claramente sus sentimientos sobre el divorcio. ¿Y sabe qué él piensa de él? Que lo odia. Malaquías 2:16 dice, porque aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Así como se siente Dios, mi hermano, con respecto al divorcio, porque el divorcio siempre viola su mandato sobre lo que debería ser el matrimonio. Lo que significa que el divorcio siempre, no importa cuál sea la circunstancia, mis hermanos, es pecado. Ahora, escuchen bien lo que yo estoy diciendo, mis hermanos. Si la voluntad de Dios para el matrimonio es un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer, entonces el divorcio que va en contra de su voluntad es pecado, porque parte de la definición del pecado es violar la voluntad de Dios. Pero esto solamente se puede desarrollar con una cosmovisión bíblica. El mundo no tiene esta cosmovisión, mis hermanos. Le importa muy poco lo que Dios pueda pensar acerca de la institución que Él mismo ha creado. No estoy diciendo necesariamente que si hay divorcio se debe siempre al pecado de una persona, aunque es más probable que exista pecado entre ambas partes. Pero lo que estoy diciendo es que la voluntad de Dios para el matrimonio es para toda la vida y cuando esa voluntad se rompe es pecaminoso, mis hermanos. Los fariseos preguntaron qué pasa con el divorcio. Jesús responde con qué pasa con el matrimonio. Los fariseos responden con lo que está permitido en un mundo de matrimonios rotos. Jesús responde defendiendo el mandato de Dios para el matrimonio. Pero ahora volvemos a la pregunta original que se le hizo a Jesús. ¿Y qué con el divorcio? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús a la pregunta? Pareciera, mis hermanos, de Marcos 10, versículos 11 al 12, que Jesús está diciendo que el divorcio nunca está permitido. Pareciera que está diciendo eso, porque si usted lee versículos 11 y 12, dice, y les dijo, cualquiera que repudie, esa palabra repudio habla de dar carta de divorcio, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero, mis hermanos, si miras el relato de Mateo, especialmente en Mateo 19, de esta misma conversación, en Mateo 19 incluye una excepción para cuando no sería adulterio si un esposo o una esposa se divorciara y se volviera a casar. Y esa excepción es cuando hay inmoralidad sexual. Miren lo que dice Mateo 19:9. Y yo os digo, cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto en caso de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Y la palabra inmoralidad sexual que se usa aquí es la palabra griega para porneia, y es de donde obtenemos nuestra palabra pornografía en español. Y se refiere a cualquier acto sexual que sea moralmente objetable. Y cuando se aplica a un matrimonio, se refiere a la infidelidad marital. Entonces, ¿por qué esta cláusula no está incluida en Marcos capítulo 10 o tampoco está incluida en el relato de Lucas? Porque si tú lees, estos son tres pasajes paralelos, tú lo encuentras en Marcos 10, lo encuentras en Mateo 19 y lo encuentras también en Lucas. Bueno, algunos dicen que debido a que Marcos fue el primer evangelio escrito, es el más verdadero de todos. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión, mis hermanos. Aunque sí es verdad que Marcos fue el primer evangelio de todo, pero decir que Marcos, por ser el primero, es el más verdadero de todo, sería desacreditar, ¿verdad?, el resto de los textos inspirados por Dios. Y esta cláusula de excepción que se encuentra en Mateo, algunos dicen que es una adición posterior de un escriba para hacer que las palabras de Jesús puedan ser un poquito más placenteras. Descartamos también, mis hermanos, esa opinión.
Pero ninguno de los manuscritos antiguos de Mateo omite esta cláusula. Todos la tienen, lo que nos lleva a pensar que esta expresión verdaderamente era auténtica en su original. En cambio, la razón por la cual no está incluida en Marcos es porque esto no era discutible en la época de Jesús, mis hermanos. Todos estaban de acuerdo en cuanto a la causa del adulterio. En cambio, mis hermanos, miren cómo dice John Stott acerca de este versículo o de este relato. Parece mucho más probable que en su ausencia de Marcos y Lucas se deba no a su ignorancia, sino a su aceptación como algo que se da por sentado. Después de todo, según la ley mosaica, el adulterio se castigaba con la muerte, por lo que nadie hubiera cuestionado que la infidelidad conyugal era una base justa para el divorcio. Todo el mundo sabía que la infidelidad marital era motivo de divorcio. El argumento es sobre si la infidelidad conyugal es la única causa justa para el divorcio. La pregunta, como dice Mateo 19:3, ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No. Esa es la respuesta de Jesús, mis hermanos. Jesús da una sola excepción para el divorcio y es en el caso de infidelidad marital. Solo entonces se permite el divorcio. Pero fíjese que incluso la palabra que se utiliza ahí es simplemente permitir. Hillel y Shammai exigían el divorcio para lo que consideraban indecente. La ley del Antiguo Testamento no requería el divorcio, sino la muerte en caso de infidelidad conyugal. Pero Jesús dice que solo la infidelidad conyugal puede terminar con un matrimonio y no lo acaba con la muerte, lo acabaría con el divorcio. E incluso entonces el divorcio no es una necesidad, simplemente está permitido por causa del pecado del hombre y de la dureza del corazón, mis hermanos. Ahora quiero que veas esto. Aunque Jesús da la excepción del divorcio, Él todavía no la defiende. Incluso en medio de la infidelidad matrimonial, Dios anhela que se mantenga el plan de Dios para el matrimonio, mis hermanos. Porque por ahí hay una corriente, mis hermanos, que enseña que si en una pareja, en este caso de creyente, hay algún tipo de inmoralidad sexual o hay algún tipo de adulterio, la respuesta única es simplemente el divorcio. Y no, mis hermanos, hay algo que se llama la reconciliación. Yo no te voy a decir que eso es fácil, pero está ahí. La reconciliación está ahí, mis hermanos. La primera opción no es el divorcio, es la reconciliación porque Dios desea preservar la institución del matrimonio. A menudo cuando hablamos de excepciones, de lo que estamos hablando son de los posibles agujeros o grietas donde podemos encontrar alguna justificación válida para el divorcio. ¿Qué hacemos? Buscamos salidas rápidas. Como los fariseos, buscamos ¿qué? El requisito mínimo. Pastor, y mire, es que mi esposo es esto y lo otro, mi esposa es esto y lo otro. ¿Me puedo divorciar? A mí me lo han preguntado directamente, mi hermano. Y mi respuesta siempre va a ser, la Biblia dice que no. Ahora, por la dureza del corazón puede que pasen muchas cosas, pero la palabra de Dios es clara. Pero lo que Jesús nos llama a mirar no es lo mínimo. No es buscar una salida al plan de Dios para el matrimonio, sino buscar y orar por el ideal de Dios para que se realice en nuestros matrimonios, mis hermanos. Nunca deberíamos ver la cláusula de excepción para el divorcio como una forma de salir de un matrimonio en el que realmente no queremos estar de todos modos. Si ese fuera el caso, todo matrimonio, mis hermanos, estaría en peligro. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que si miramos a alguien con lujuria en nuestro corazón, somos culpables de adulterio. Y si nosotros, hermanos, ¿cuántos matrimonios podrían concluirse ahora mismo bajo esa concepción? El 100%. Sin embargo, Jesús está dando esta excepción simplemente como lo que es una excepción. Cuando se acaba toda esperanza de reconciliación, cuando hay infidelidad repetida y sin arrepentimiento, entonces dice Jesús, está permitido el divorcio. Y Jesús dice, cuando el divorcio está permitido, también lo es el recasamiento. La excepción no solo se aplica al divorcio, sino que también se aplica al recasamiento, mis hermanos. Como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, quien se divorcia de su esposa
y se casa con otra persona, comete adulterio a menos que su esposa haya sido infiel. Y si aplicamos esta excepción a Marcos, vemos que no solo el esposo puede divorciarse y volverse a casar, sino que también la esposa divorciada puede hacerlo. Lo cual fue un concepto totalmente revolucionario para la época de Jesús y para la multitud que estaba allí reunida. Así que volvemos a la pregunta, mis hermanos. ¿Y qué con el divorcio? Jesús dice, en el caso de infidelidad matrimonial, se permite el divorcio a la parte afectada y las segundas nupcias, es decir, el recasamiento. Esta es la única excepción que encontramos para el divorcio de parte de Jesús. Pero si nos dirigimos al capítulo 7 de Primera de Corintios, vemos a Pablo respondiendo esta misma pregunta, pero proveyendo un poco más de información, mis hermanos. Primera de Corintios capítulo 7, este es el cuarto punto, mis hermanos, de esta exposición, y es la respuesta de Pablo a esta pregunta de ¿y qué con el divorcio? Primera de Corintios capítulo 7. Si usted va al versículo 1, dice, en cuanto a los asuntos sobre los cuales escribiste. Para explicarles un poquito lo que está pasando aquí, esta iglesia tenía una serie de preguntas de diferentes temas. Ellos le escribieron una carta al apóstol Pablo y ahora el apóstol Pablo está respondiéndoles para atrás por medio de esta carta de Primera de Corintios a estos creyentes en esta iglesia en Corinto. Y uno de esos asuntos era el tema del divorcio y el recasamiento. Esa fue una de las preguntas que le hicieron a Pablo. Y él responde a esa pregunta comenzando en el versículo 10 del capítulo 7. Y miren lo que dice. A los casados les doy esta orden. No yo, sino el Señor. La esposa no debe separarse de su esposo, pero si lo hace, debe permanecer soltero o de lo contrario debe reconciliarse con su esposo y el esposo no debe divorciarse de su esposa. Pablo se remite a las mismas palabras de Jesús en el capítulo 10 de Marcos, mis hermanos. Es por eso que esa declaración, no yo, sino el Señor, usted la va a encontrar en sus Biblias como, entre paréntesis, ¿verdad? Entre comillas. ¿Verdad que la encuentran así entre comillas? Esa expresión que dice, no yo, sino el Señor. ¿Ok? Bueno, muchas Biblias lo tienen, otras tal vez no. Y Pablo está citando aquí a Jesús. Y sus palabras son casi palabra por palabra lo que Jesús dice en los versículos 11 y 12 de Marcos capítulo 10. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Que si está casado, no debe divorciarse. Porque si ya te has divorciado, dice Pablo, ¿qué haces entonces? La respuesta, si es posible, reconciliarse con su esposo o esposa. Aquí nuevamente vemos a Pablo exaltando el ideal de Dios para el matrimonio, mis hermanos. Incluso cuando se ha producido la separación, Pablo anhela que se restaure la unión de una sola carne. Pero si esa restauración ya no es posible, ya sea porque no hay arrepentimiento por el pecado que causó el divorcio o si el otro cónyuge ya se ha vuelto a casar, ¿qué dice Pablo? Permanecer soltero. Pablo está afirmando que si el divorcio no fue legítimo, lo que significa que no cumple con la excepción de infidelidad matrimonial, entonces el consejo es que no se vuelva a casar. Ahora, basado en otras escrituras, es posible que haya otra excepción a esto, mis hermanos. Y eso es si el divorcio tuvo lugar antes de la conversión, antes de que esa persona viniera al conocimiento del Evangelio. John MacArthur comenta acerca de esto en su libro El dilema del divorcio y presta atención porque es complejo lo que él está diciendo aquí y voy a tratar de leerlo de la manera más entendible. Pero él dice lo siguiente: cuando una persona peca como no creyente y esos pecados son responsables de la destrucción de un matrimonio, si esa persona más tarde se convierte en cristiano, primero debe hacer todo lo posible para restituir y buscar el perdón de todos los que fueron agraviados por el pecado, comenzando por el cónyuge agraviado. Si ambos cónyuges aún no están casados y ahora ambos son creyentes, es muy posible que se pueda restaurar el matrimonio. En tal caso,
la persona debe buscar la reconciliación y la restauración del matrimonio como parte del deber de restitución. Pero donde la restauración del matrimonio es imposible, o en los casos en que un nuevo matrimonio implicaría un yugo desigual con un incrédulo, o si hay algún otro factor que agravaría el pecado que causó el divorcio en primer lugar, siempre que todos los pecados que llevaron a la disolución del matrimonio hayan sido abandonados y perdonados, no veo ninguna razón para prohibir a la persona arrepentida de volver a casarse. Entonces, mi hermano, de los versículos 10 al 11 de Primera de Corintios 7, vemos que donde el divorcio no debería haber tenido lugar, tampoco debería llevarse a cabo el recasamiento. Pero haríamos la excepción si es que ese divorcio ocurrió antes de la conversión, entonces podría estar permitido volver a casarse. Pero luego Pablo continúa ahí en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 16. Miren lo que dice. A los demás les digo, y se va a encontrar nuevamente esas paréntesis. A los demás les digo, yo, no el Señor, que si algún hermano tiene una esposa incrédula y ella consiente en vivir con él, no debe divorciarse de ella. Si una mujer tiene un marido incrédulo y él consiente en vivir con ella, no debe divorciarse de él. Pero si el incrédulo se separa, que así sea. En tales casos, el hermano o la hermana no está esclavizado. Dios te ha llamado a la paz. Porque, ¿cómo sabes, esposa, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes, esposo, si salvarás a tu esposa? Pablo pasa aquí, mis hermanos, de abordar una determinada situación en específica, ahora abordar el resto que parece implicar muchas otras situaciones. Y en la iglesia de Corinto probablemente había muchos que se habían convertido a Cristo, pero sus cónyuges no. No tenían un yugo desigual cuando se casaron, pero ahora lo están. Porque eran dos no creyentes. Ahora uno de ellos llega al conocimiento del evangelio y ahora, aunque están en una relación matrimonial, mi hermano, hay un yugo desigual porque uno es creyente y el otro no es creyente. No tenían un yugo desigual cuando se casaron, pero ahora le están. Entonces, ¿qué hacen ahora? ¿Qué hacen ahora? Pues alguno diría, no, para que te divorcies. Ese no es el consejo de Pablo, mi hermano, ni del Señor. Nuevamente vemos esta declaración entre paréntesis, solo que esta vez es yo, no el Señor. Ahora, esto no significa que lo que Pablo está a punto de decir tenga menos autoridad que lo que acaba de decir acerca de lo que Jesús había dicho anteriormente. Primera de Corintios es parte de la palabra de Dios inspirada e infalible, tal como lo es el Evangelio de Marcos. Pero Pablo ahora está abordando un tema que Jesús no abordó, y este es con los creyentes que están casados con incrédulos. ¿Y qué dice Pablo? Él dice que incluso entonces, por mucho que dependa de ti, el creyente, no te divorcies, no seas el que inicie el divorcio. Pero pastor, ¿y qué pasa si el cónyuge incrédulo quiere divorciarse? ¿Qué pasa si el cónyuge incrédulo no quiere tener nada que ver con la fe cristiana que ahora ese otro cónyuge tiene ahora en Cristo? El cónyuge creyente ya no es la misma persona que era cuando se casó, cuando no estaba en Cristo. Se ha producido un cambio radical en su vida. Pero, ¿y qué pasa si el cónyuge incrédulo quiere salir del matrimonio? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Pablo dice que en ese caso se permite el divorcio de un cristiano. Pero con un consejo: haga todo lo posible para mantener intacto ese matrimonio. Por el mero hecho de ser testigos de ellos y de ser usados por Dios para traerlos a sí mismo, o por el bien de los hijos, hay que preservar la unión. Lucha por tu matrimonio es el consejo de Pablo, mis hermanos. Pero también dice, pero Dios nos ha llamado a la paz. Y en esos casos se debe dejar ir al cónyuge incrédulo que quiere abandonar la relación matrimonial. Porque hay muchas parejas, mis hermanos, donde uno es creyente y el otro no, y ninguno se quiere separar, ¿verdad? No quiere que haya divorcio.
No están de acuerdo en cuanto a la fe, pero no es que tampoco quieren abandonar la relación porque ahora uno es creyente. Ha pasado, pero no es lo común. Y aquí vemos, mis hermanos, la segunda excepción que la Biblia da para el divorcio, y es en el caso de deserción por parte de un cónyuge incrédulo. Pablo dice que en ese caso el creyente no está esclavizado. Lo que significa que ahora ya no están más vinculados al matrimonio, lo que significa que se permite el divorcio y también creo que el recasamiento estaría permitido, mis hermanos. Ahora, hay algunos que no están de acuerdo con esto que yo acabo de explicarles. Muchos lo hacen, pero dicen que no se permite el recasamiento en caso de abandono por parte de un cónyuge incrédulo. Pero yo podría afirmar que sí está permitido el recasamiento basado en lo que Pablo dice ahí, no está esclavizado. Pablo usa una palabra similar más adelante en el capítulo 7 en referencia al matrimonio en el caso de fallecimiento de un cónyuge, y miren lo que le escribe en 1 Corintios 7:39. La esposa está ligada a su esposo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella es libre de casarse con quien quiera, solo que lo haga en el Señor. Entonces aquí vemos otro momento en el que se permite volver al matrimonio o al recasamiento. ¿Y cuál es? En caso del fallecimiento de un cónyuge, el cónyuge vivo ya no está ligado al matrimonio y es libre para el matrimonio, mis hermanos. Así que ya hemos visto tres razones. En caso de adulterio no arrepentido, en caso de abandono por parte de una de las parejas o en el caso de el fallecimiento de un cónyuge. De la misma manera, en el versículo 15, Pablo dice que en el abandono el cónyuge creyente ya no está esclavizado, sino que está libre y que podría volver a casarse. Pero nuevamente, Pablo da esto como una excepción y no como una obligación. Nosotros tenemos que aprender a leer español, mi hermano. Okay. Porque a veces interpretamos las excepciones como que son obligaciones. Y no es así, mis hermanos. Esta no es una salida fácil de un matrimonio en el que realmente no quieres estar de todos modos. Pablo dice, cónyuge creyente, permanece fiel a tu esposo incrédulo o a tu esposa incrédula. Ámalos con el amor de Cristo para que posiblemente puedas atraerlos a Cristo. Hónralos como esposo o como esposa, como Cristo nos llama a hacerlo. No permita que nada sea ofensivo para ellos, excepto el Evangelio. Pero si el Evangelio los ofende y la forma en que el Evangelio ha transformado su vida, entonces se puede permitir el divorcio. Y donde se permite el divorcio, también lo es el recasamiento, mi hermano. Parece un trabalengua todo esto que estoy diciendo, pero no lo es, mi hermano. Entonces, Jesús da la excepción para el divorcio en el caso de infidelidad marital y Pablo da la excepción en el caso de abandono de un cónyuge incrédulo o del fallecimiento. Estas son las únicas dos excepciones, mi hermano, que encontramos en la Biblia. Y son solo eso, excepciones, no son mandatos. No son cosas a las que queremos correr alegremente para buscar una salida. Pero en cambio son pautas establecidas para ayudar y proteger a quienes quedan atrapados en situaciones donde el pecado ha destruido su matrimonio. Hay muchas preguntas, mi hermano, que yo sé que pueden quedar sin respuestas en esta tarde. Y yo estoy luchando de manera personal con los casos donde hay abuso físico, abuso emocional o negligencia. Algunos dicen que en esos casos, y a veces hasta usan la escritura para argumentar este punto de que el divorcio está permitido. Pero yo, Jorge Altieri, todavía no estoy listo para incluir esas razones en un divorcio, mi hermano. Pero sí diré que el hecho de que no se permita el divorcio en esos casos donde tal vez hay abuso físico, emocional o negligencia, eso no significa que no se permite la separación. ¿Ok? Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación de abuso o se está poniendo a niños en una situación abusiva, la Biblia nunca aprueba permanecer en esa posición y simplemente aceptar el abuso. Una cosa es la separación, mis hermanos, temporal por una situación,
o una circunstancia, y otra cosa es el divorcio. Son dos temas totalmente distintos, mis hermanos. Y si a lo mejor tú conoces a alguien o tú a lo mejor has experimentado una situación similar, yo te sugiero que tú hables con alguien, que tú busques ayuda. Busca consejo espiritual de algún líder, de algún pastor, o busca el consejo de algún miembro de la iglesia saludable y respetable. Habla con alguien y escucha el consejo que te puedan dar. Y yo concluyo, mis hermanos, en esta tarde. Al terminar, permítame simplemente recordarnos a todos que si bien el divorcio es un pecado, no es un pecado imperdonable. El divorcio no está más allá del poder de Jesús para perdonar y sanar. Si usted fue víctima de un divorcio, permítame decirle que nos lamentamos con usted. Cualquier divorcio, incluso si fue el fin de un matrimonio necesario para protección de su vida, entendemos su dolor. Aquí, mi hermano, en Faro de Gracia queremos ser un lugar donde puedas encontrar sanidad, porque siempre te vamos a señalar y apuntar a aquel que sana y restaura todo lo que está roto. Y queremos que encuentres en nosotros una familia y un lugar seguro al que puedas pertenecer. Ahora, si usted fue el iniciador del divorcio o su divorcio fue el resultado de su pecado, queremos recordarte la cruz en esta tarde. Fue allí en la cruz donde Jesús pagó todos los pecados para aquellos que confían en Él y en su obra. Pero permíteme también invitarte, si no lo has hecho, a arrepentirte de ese pecado. Queremos, quizás esta tarde sea un recordatorio para ti y un llamado al arrepentimiento. Y permítame invitarlo a hacer todo lo posible para restaurar el daño que su pecado ha causado. Pero para aquellos que están casados, permítame también hablarles a ustedes en esta tarde. Si está casado, pero sientes que tu matrimonio se dirige al divorcio, permíteme animarte a no centrarte en las excepciones. No busques atajos o grietas por donde escaparte, pero en cambio enfócate en el ideal y en el diseño de Dios para el matrimonio. Permíteme animarte también a que no le des a tu cónyuge ninguna razón para buscar los atajos o las grietas por donde pudiera escapar. El amor que debemos mostrarle a nuestros cónyuges como esposos y esposas cristianos es algo que no debería dar razón para buscar escapatorias, sino para alabar a Dios por el regalo que nos ha dado en el matrimonio, porque el matrimonio es un regalo dado por Dios, mis hermanos. Yo leí un comentarista en esta semana que decía lo siguiente y me gustó mucho lo que él dijo. Él dice, en un matrimonio entre dos cristianos no existen las diferencias irreconciliables. ¿Sabe que esa es la razón número uno por la cual la gente va a Georgetown a divorciarse? Diferencias irreconciliables. Nada está fuera del poder de Dios para conciliar. Él nos ha reconciliado con Él mismo. ¿Cómo podría yo no reconciliarme con otra persona? Pecadora igual que yo. Sin embargo, Cristo me perdonó y me reconcilió con el Padre. Permítame invitarlo a creer de nuevo en el poder de Dios para tu matrimonio. Y finalmente, si tienes un matrimonio saludable, permíteme simplemente invitarte a agradecer a Dios por eso. Eso es un regalo de Dios para tu vida. Y pregúntale a Dios cómo puede usar tu matrimonio para elevar los matrimonios de aquellos que te rodean y exaltar al dador del matrimonio. Yo pudiera decir algunas otras cosas adicionales, mi hermano, pero voy a dejar que sea su palabra la que haya hablado y que sea el Señor obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, aunque hay temas que a lo mejor no nos gusta oír, pero están ahí, Señor. Y eso es un acto de tu bondad y de tu gracia que nos revelas cuál es tu voluntad para el matrimonio, Señor. Ayúdanos. Presento cada matrimonio en esta congregación, Señor. Están tal vez atravesando situaciones complicadas, difíciles en su vida. A lo mejor estas preguntas han venido a sus mentes. Tal vez no ven salida, ven todo oscuro, no ven una luz al final del túnel. Tú conoces, Señor, las situaciones. Yo te pido, Señor, que tú obres en los corazones y que pueda haber reconciliación.
entre cualquier pareja que esté enfrentando alguna situación, Señor, que esté causando el que hayan conflictos en la relación matrimonial, Señor. Que podamos refugiarnos en el Evangelio. Que podamos entender como hombres, esposos, que las esposas y las mujeres puedan entender que todos nuestros pecados fueron perdonados y reconciliados en la cruz. Y que nosotros también podamos extender esa gracia y misericordia a nuestros cónyuges. Que no busquemos el divorcio simplemente como la opción más fácil para salir de algo temporal que no nos gusta. Que tú traigas convicción, Señor, en esta tarde sobre cada uno de nosotros, de nuestros matrimonios. Que podamos luchar por preservar la identidad y el diseño del matrimonio en nuestras vidas. Y aquellos jóvenes adultos o jóvenes más jóvenes que tal vez tienen en su mente un día llegar al matrimonio, Señor, que seas tú también guiando sus pasos para que ellos puedan, si están en Cristo, que puedan buscar una pareja que también esté en Cristo y que valore el diseño del matrimonio como tú lo has diseñado. Que tú fortalezcas sus vidas, Señor, para que ellos puedan dejarse guiar por tu palabra a la hora de escoger quién va a ser su pareja para formar un matrimonio, Señor. Y ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu fortaleza para poder perseverar en un mundo que glorifica el divorcio. En un mundo que tiene en poco la institución del matrimonio y el diseño del matrimonio que tú has creado. Que nosotros podamos nuevamente exaltar el diseño del matrimonio y la institución del matrimonio para que el mundo pueda ver la hermosura del matrimonio en Cristo. Obra, Señor, en cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que podamos venir a tu palabra con una actitud de gozo, pero también de arrepentimiento donde sea necesario, y que busquemos reconciliarnos con aquellos a los cuales hemos agraviado por causa de nuestro pecado no arrepentido, Señor. Obra en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.